De otra manera, hablando Jesús, dijo: creedme por las mismas obras. Versículo 12. En verdad os digo. Esta versión dice: de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. ¿Y qué dice la Biblia? Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Tremendo verso, ¿verdad? Oiga lo que dice Jesús, de labios del mismo Señor. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Ahora hagamos una oración al Señor. Padre bueno, Señor, que esta noche nos des la gracia de poder recibir tu palabra, de ser nutridos a través de ella, de ser enfocados, dirigidos, desafiados, Señor, a esa verdad maravillosa que encontramos en tu palabra. Que mientras se predica tu palabra, Señor, tu Espíritu escriba y ponga anhelos, deseos, ponga, Señor, esa hambre y esa sed. En el nombre de Jesús, habla a nuestro corazón. Te lo pedimos creyendo, Señor, y lo recibimos por la fe. Por Jesucristo, por lo que Dios dice, amén. Quiero seguir en la línea en esta declaración que Jesús hace, que el Señor está aseverando. De cierto os digo que el que cree en mí, todos creemos en Cristo Jesús, ¿verdad? A ver, los que creen en Cristo Jesús digan: yo creo en Jesucristo. Dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. Ahora, yo no creo que Jesús haya estado trasladando una información o una declaración simplemente por motivar tal vez o por ilusionar a sus discípulos. Creo que el Señor, como dice la Escritura, estaba lleno de verdad, lleno de gracia y lleno de verdad. Y aquí en este pasaje, el Señor está hablando no solo de Él, sino que Él está hablando del propósito de Dios en desarrollar personas que fuéramos, y me incluyo, mire, por la fe, diga: yo me incluyo por la fe, diga, que fuéramos capaces de hacer cosas como Jesús las hizo. Evidentemente, cuando vemos nosotros la vida de nuestro Señor, nos han presentado a nosotros a Jesús, al Salvador, como de hecho el hombre perfecto, el que jamás cometió ningún error, no hubo engaño en su boca, nunca es el único en la tierra que pudo decir: ¿quién me recrimina de pecado? Pues es una vida perfecta. Incluso cuando leemos al apóstol Pedro, y él dice que nos han sido concedidas las bendiciones de Dios por la excelencia de Cristo Jesús, por la vida excelente que Él desarrolló. Entendemos claramente que nosotros tenemos acceso al Padre, a la bendición, a la presencia de Dios,
por la excelencia de la vida de Cristo. Ese es evangelio. El evangelio nos enseña que nosotros acudimos al trono de Dios no por nuestras obras, no por nuestros actos de justicia, sino porque hemos creído que Jesucristo, a través de su excelente vida, a través de su perfección, Él nos ha concedido a nosotros el derecho y el privilegio de entrar a la presencia del Padre. Por eso dice el Evangelio de Juan: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, es decir, nosotros que le hemos recibido, nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esa denominación hijo de Dios, o ese título, nosotros encontramos en la palabra del Señor que existe un desarrollo. El capítulo 3, me parece, de Juan, Jesús, hablando con Nicodemo, le dice: es necesario nacer del Espíritu. El apóstol Pedro, cuando habla en el 2 de Pedro capítulo 2, dice: es necesario desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para crecer. El apóstol Pablo, cuando habla en el libro de Hebreos, que para mí lo escribió, él dice: avancemos pues hacia la perfección, hacia la madurez. Y en su carta, incluso en Romanos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales somos hijos de Dios. Pero hablando de hijos maduros, hablando de hijos desarrollados. Ante esta escritura que quiero usar como base, esta declaración que Jesús hace, porque la tradición, la religión, incluso nosotros mismos, los predicadores, hemos planteado una posición, hemos planteado una imagen de Jesús, el Hijo de Dios, única. Él es único, Él es perfecto, Él es Dios. Pero al mismo tiempo también en la palabra de Dios se ve que Jesús planteó dentro de su enseñanza que su estatus, su nivel, voy a usar la palabra, su posición delante de Dios, no era una posición como Jesús el hombre, que fuera única, sino que era una posición que la evidenció, la mostró, para que nosotros tuviéramos el ejemplo, la meta, el objetivo de que uno como hombre podía aspirar, podía alcanzar en un momento esa posición. Voy a explicar esto despacio. Cuando el apóstol Pablo en una de sus cartas dice: no que lo haya alcanzado todo, sino que sigo para ver si alcanzo el premio del supremo llamamiento. Pablo estaba en su mente y en su corazón, él tenía bien planteada una meta alcanzable. Diga conmigo: alcanzable. No una meta idealizada, no una meta imposible, sino una meta posible. Una meta que obviamente no se enseña mucho, porque de alguna manera nosotros los predicadores, y hablo de todos los predicadores, el énfasis es la salvación de las almas.
El énfasis es que la gente no vaya al castigo eterno. Predicamos a Jesucristo para que la gente entre a la salvación, para que la gente acuda a la salvación. Y muchos evangelistas han sido muy exitosos en ese llamado. Yo he visto cientos y miles de personas acudir al llamado del evangelio y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. También he visto congregaciones que han crecido y se han llenado de gente salva, de gente que de pronto ahora son del reino de Dios e inician una carrera. Pero muchos de nosotros, me voy a incluir, que sabemos que hay una carrera, no tenemos clara la meta de esa carrera. No sabemos a dónde correr o cómo correr, cómo alcanzarlo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, él cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí él habla que él fue iniciado en una carrera que le enseñó a apoderarse de lo espiritual. Todo lo puedo. Haría conmigo, todo lo puedo. Y la pregunta que a veces surge cuando enfrentamos versos como este verso que Jesús dice, el que en mí cree, las cosas que yo hago también. Eso quiere decir que sí, es una verdad, no es una posibilidad hipotética, no es una posibilidad imaginaria, sino Jesús dijo que sí se podía alcanzar ese nivel, donde a lo menos yo le creo al Señor Jesús que Él dijo, las cosas que yo hago, Él las hará. Entonces lo primero que yo quiero esta noche es que nos enfrentemos al verso en la declaración donde Jesús dice, porque cuando vemos a Jesús estamos viendo a un hombre poderoso, estamos viendo a un hombre que desarrollaba actitudes, desarrollaba acciones que eran extraordinarias. Por ejemplo, él no necesitaba que nadie le diera testimonio de las personas, porque por espíritu de ciencia, de conocimiento, él sabía lo que había en el interior de las personas. Él no necesitaba recomendaciones porque él sabía, incluso conocía quién le iba a traicionar. Es decir, nada agarró a Jesús de sorpresa. Su capacidad, su desarrollo, porque yo no quiero presentar a un Jesús como el verbo divino que se manifestó en su poder, porque entonces sería inalcanzable esa meta. Quiero presentar a un Jesús hombre que tuvo que crecer, como dice la Biblia, en conocimiento, en gracia, en estatura, que tuvo que desarrollarse, que tuvo que descubrir incluso quién era su padre, tuvo que descubrir su comisión, tuvo que descubrir su misión en la tierra. Y llegó un momento en su vida que tenía una conciencia plena de quién era él, quién estaba con él, quién hacía las obras. Y él dejó un ejemplo. Y quizás aquí voy al punto que del partida de mi plática esta noche. Yo conozco a muchos, yo mismo llevo ya casi 45 años en el evangelio y he visto a muchos partir a la eternidad y he visto a muchos morir y he visto gente que comenzó en el evangelio y de repente pasan años y años. No, miren, no estoy viendo a nadie, cierro mis ojos.
pasan años y años y siguen exactamente igual que cuando comenzaron. ¿Cuál es la carrera a seguir? ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? Y en este desarrollo, Él dice que el que cree en Él, las obras que Él hacía, las hará. Pero puso un problema más fuerte. No solo dijo hará las obras, sino dijo mayores. Como diciendo, voy a repetir mi ejemplo que siempre he usado. Los hijos nuestros aquí en Estados Unidos son más altos que nosotros. Dese cuenta, sus hijos son más desarrollados. Y es como que Jesús está diciendo, los que creen en mí van a ser más desarrollados que yo. Pero nosotros vemos en la realidad, en la realidad de la vida, han habido hombres santos, hombres buscadores de Dios, ministros fantásticos, hombres que Dios los ha usado de una manera especial. Y de pronto llegan a viejos y se van. Y uno dice, esa es la meta del evangelio. Llegar a viejo en una silla, calentando una silla y diciendo yo soy fundador de la iglesia. ¿O será que no se ha planteado la meta que tenemos que correr en esta tierra? Estando platicando con los pastores, el pastor me hizo una pregunta. Me dice, bueno, ¿en qué quedamos? Me dijo, porque se planteó la meta de Joel 2:1, tocar la trompeta en Sión, dar la alarma en el monte santo, que tiemblen los moradores de la tierra, porque el día del Señor está cercano. Entonces ya la cambiaste, me dijo. Le dije, no, esa es la meta de la comisión. El día del Señor está cercano. Pero mientras ese día llega, hay una carrera que tenemos que desarrollar. Hay algo que está ahí inmerso en la Biblia que es fascinante, que ahora que lo he estado viendo me tiene entusiasmado, porque digo, Señor amado, ¿por qué ese verso no se ve? Por ejemplo, quizás usted haya visto hombres o mujeres que hayan hecho cosas mayores que las que Jesús hizo. A ver, pregúntale a que está a su lado, ¿tú ya viste a alguien que ha hecho cosas mayores que Jesús? Porque yo no he visto a alguien que resucite a un hombre después de 4 días. Yo no he visto a alguien que convierte el agua en vino. Y yo no he visto a alguien que camine sobre el mar. Yo no he visto a alguien que pueda multiplicar peces y panes. ¿Usted ya vio a alguien así? Fíjese usted que el punto está que Jesús dice, el que cree en mí va a hacer esas cosas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo alcanzar ese nivel de poder, de presencia, de realidad, donde se puedan ver acciones como las que Jesús hizo? Y entonces la respuesta a esa interrogante, Pablo dice en el libro de Efesios, dice, hablando ahí de la conquista del hombre interior, de trasladar a Cristo al corazón, de que el lucero amanezca y aparezca en el corazón. Le voy a repetir lo que he estado, porque a mí no me es molesto repetir, y voy a insistir en esto, porque así como mi hermana declaró, yo creo que de aquí van a salir muchas personas que si creen esto y lo anhelamos,
y lo deseamos, Dios va a contestar. Porque el problema más terrible que hay es la ignorancia. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Porque yo quiero correr, quiero alcanzar, pero la pregunta es, ¿alcanzar qué? ¿Correr hacia dónde? Alguien me preguntó, óigame, ¿cómo logro yo hacer eso? Y entonces le voy a recordar que Jesús, el hombre, él es cierto, es el verbo, pero él no nació como el hijo divino, sino como el hijo de María, de José. Nació tan ignorante como usted y yo nacimos. Él creció como un bebé, como un niño. Él tuvo que desarrollarse, tuvo que aprender. La única diferencia y gran diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros es que Él sí era aplicado a lo que hacía, igual que nosotros. Le gustaba ir al templo. El hermano le gustaba en el templo, no llegaba solo a cumplir con la costumbre, sino a preguntar. Usted lo ve a los 12 años con los doctores de la ley preguntando. El verbo no hubiera preguntado, Jesús sí, porque él está creciendo en conocimiento. Pero entonces lo que el Señor está haciendo en su vida, en su aplicación, en su conducta, en su búsqueda, es llenándose de tal manera que la Biblia dice en el capítulo 11 del libro de Isaías, vaya conmigo al capítulo 11 del libro de Isaías, le repito este pasaje, donde se profetizó que iba a salir. Dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, de conocimiento y de temor de Jehová. Pero fíjese que dice en el verso 3: y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyere en sus oídos. Me gusta mucho eso porque dice: se deleitará en el temor del Señor. No juzgará por lo que ve en sus ojos, ni sentenciará por lo que mira en Facebook o oye en YouTube. Porque nosotros, hermanos, juzgamos por lo que vemos y oímos, aunque sea mentira. Usted oye, fíjese que fulano de tal está esto y eso. No me diga, sí. Y ya lo juzgamos. Y tal vez es mentira. Tal vez es una tremenda mentira, pero como lo oímos en las redes sociales. Porque debo reconocer que a muchos los pastorean las redes sociales, ¿no? Lo que ven en las redes sociales así es. Y no estoy viendo a nadie. Es más, me quito mis lentes para no ver a nadie. Y entonces dice que Jesús no juzgaba así, porque él, por el Espíritu de Dios, por el discernimiento y el conocimiento de Dios, sabía lo que había en el interior de las personas. Pero estoy hablando del Jesús hombre. Estoy hablando del vaso que dejó un ejemplo. Y entonces dice: no juzgará por lo que según mira sus ojos, ni va a arguir por lo que oye en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y ahí está hablando entonces de que en Jesús reposó la plenitud del Espíritu. ¿Qué es lo que yo quiero marcarle e insistir?
que la única forma como nosotros podemos tener una respuesta, porque una respuesta a ese versículo que dice: el que cree en mí, las cosas que yo hago, él las hará y aún mayores. La única respuesta que hay es que para lograr ese nivel tenemos que trabajar en la llenura de nuestro vaso. Yo le hablé el viernes pasado de la llenura del temor de Dios. Y se recordará usted que una de las cosas que les dije es que el temor de Dios, según 2 Corintios capítulo 7 verso 1, perfecciona la santidad. Cuando yo tengo temor de Dios, me voy a cuidar de no ofender a Dios. Me voy a cuidar de no hablar mal del prójimo. Me voy a cuidar de caminar y de hacer lo que la Biblia dice que es parte del temor de Dios. Y entonces, cuando estoy lleno del temor de Dios, la santidad va a cobrar para mí un matiz diferente. La voy a anhelar. Aquí no es asunto de andar cuidando a nadie, de andar controlando a nadie. Es asunto de que el que quiere. El peor error que la iglesia puede tener, o el peor daño, es la ignorancia. Pero dejemos la ignorancia. Pensemos que Dios nos está diciendo: no, les estoy dando conocimiento. Se recuerda que en el capítulo 9 de Juan, Jesús dice: si alguno tiene sed. Entonces quiere decir que hay otro peligro en la iglesia, y es el no tener sed de las cosas de Dios. Hermano, el acudir, por ejemplo, a lo de Dios por rutina, por costumbre nada más, porque voy a ver si llegó el hermano que me debe para cobrarle, porque pues no tengo nada que hacer, mejor me voy al templo. Es que se duerme tan rico cuando el hermano Otto predica, y no tengo sed. Pero voy a pensar que aquí venimos con sed de lo espiritual, con sed, porque yo quiero llenarme de Dios. Tengo una meta por delante, no sé si la voy a alcanzar, porque usted va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, uno de los hombres, quitemos a Jesús, Esteban en la palabra del Señor, él tenía 5 llenuras. Y dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, que Esteban hacía cosas tremendas en el pueblo de Dios. Cuando dice que Dios hacía por mano de los apóstoles, claramente está diciendo Dios lo hacía. Pero cuando habla de Esteban dice: y Esteban hacía. ¿Qué es lo que Jesús dijo? El que cree en mí, lo que yo hago lo hará también. ¿Sabe que a veces nosotros tenemos hasta, por ejemplo, Jesús echaba fuera demonios? A ver, pregúntele al que está a su lado: ¿cuántos demonios has echado fuera? Ay, a mí me da miedo, hermano, porque no vaya a hacer que salgan de él y se me metan a mí. Pregúntele: ¿cuántos demonios has echado fuera? ¿Cuántos enfermos hemos sanado? Porque ahí la Biblia dice que Jesús sanaba. Yo le quiero preguntar esta noche, porque los viernes voy a estar insistiendo, y me va a perdonar, y si quiere venir los viernes, amén, y si no quiere, si usted no le agrada esto, diga: no, véngase el domingo le predico otra cosa. Pero los viernes voy a insistir en la meta de las 7 llenuras. Porque ya le agarré el hilito, ya me di cuenta. No, mi primera meta es: me quiero llenar de temor de Dios, de respeto, de reverencia a Dios. Voy a poner cuidado en estar lleno de respeto a Dios. Fíjense que les enseñaba a ustedes, por ejemplo, el hecho de que
dice, tendrás temor de Dios, no te burlarás del sordo, ni del ciego, ni del cojo. Entonces digo, Señor, no, yo quiero tener temor de ti. Porque es el temor del Señor, es el principio de la sabiduría. Y entonces ahora quiero hablarle de una segunda llenura, la que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 2, que usted la conoce. En el verso 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora nosotros al estudiar la Biblia nos damos cuenta que en el capítulo 10 de Mateo, Jesús envió a sus discípulos y les dijo, sanen enfermos, resuciten muertos. Y no estaban llenos del Espíritu Santo. Eso quiere decir que la llenura del Espíritu Santo no es para hacer obras de poder. Porque en el capítulo 10 de Mateo, usted lo lee, cuando los envía, les dice, sanen enfermos, resucitan muertos. Ahí ellos actuaron en fe de la delegación de Cristo. Pero entonces cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ellos que habían innegablemente, hermano, habían visto milagros. Porque cuando los 70 regresaron, dijeron, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. O sea que echaron fuera demonios, levantaron muertos. Hermanos, ellos vieron el poder de Dios actuando. Pero cuando Jesús muere en el Calvario, se dan cuenta que su lugar oscuro, que ya he explicado que el lugar oscuro es nuestro corazón, tiene temor, tiene miedo, somos cobardes. De pronto se llenan de miedo. De pronto, hermanos, están escondidos. Porque mataron al cabecilla, como me recuerdo en una oportunidad, yo estaba sentado en una sala del hospital porque estaba pasando un poquito de dificultad y habían dos hermanas enfrente, no me había yo percatado de que eran hermanas. Y le dice una a la otra, ¿de qué te quejas? Le dijo, si mirad al pastor está aquí metido en la... Entonces cuando uno ve que el líder está pasando conflictos, por ejemplo, ¿por qué Pablo le escribe a Timoteo y le dice, no te avergüences de mí? Porque le preguntaban a Timoteo, Timoteo, ¿dónde está Pablo? Está preso. ¿Y por qué está preso? Pues por predicar el evangelio. No, eso es lo que él dice, pero no, a saber qué cosas. Y fíjese, entonces Timoteo llegó un momento en que ya no quería que le preguntaran dónde estaba su cobertura. ¿Dónde está? Preso. Pablo se la vivía de prisión y entonces le escribió Pablo a Timoteo, Timoteo, no te avergüences de mí. Y Timoteo se avergonzaba de Pablo. Cuando los discípulos vieron a Jesús muerto, imagínense en la mente de ellos, no, si mataron al que tenía el poder, si mataron al que no podía tocar nadie, hermano, dijeron, vámonos. Imagínate, si agarraron si al más fuerte lo agarran, ¿qué hace el débil? A esconderse. Y usted ve que en los 40 días del ministerio de Jesús, Jesús se les aparece y lo primero que les dice es, paz a vosotros. Y todos, hermanos, temblando del miedo. Primero por los romanos, después porque un fantasma. Y les digo, no temáis, yo soy. Entonces, de pronto Jesús permite, escuche bien esto, permite que aunque hayan visto milagros, que aunque hayan visto tremendas glorias, ahora Jesús les hace una visión introspectiva. Quiero que te conozcas, porque ahora no vamos a hacer milagros, ahora no vamos a hacer cosas afuera, ahora vamos a limpiar el vaso para llenarlo. Y entonces se dan cuenta de que tienen miedo. Y le preguntaba a Tomás, a Pedro, ¿tenés miedo?
Simón decía. Todos tenían miedo. Todos estaban así. Los de Emaús, decepción. Mire que había en el corazón de ellos: decepción, miedo. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que Dios nunca lo permitirá y nunca pasará, pero es un ejemplo. Imagínense que en un lugar, no aquí, en un lugar, entra alguien y ¡pum!, mata al líder. ¿Qué hacen todos los seguidores? Piernas, ¿para qué te quiero? Pues, ¿verdad? Miren que me recuerdo que en uno de los libros yo leí en la Unión Soviética, usted conoce que la ideología de esa gente era contraria al evangelio. Y ahí está escrito en uno de los libros de historia del avivamiento que ya ha pasado, que han sucedido, que en una iglesia entran los soldados. Y entonces una iglesia pequeña, tal vez de unos 80 miembros, entraron armados y dijeron: señores, los que no son verdaderamente cristianos tienen 30 segundos para salir, porque vamos a matar a los verdaderos cristianos. Se fueron. A ver, pregúntele a la que está a su lado: ¿tú te irías? Simón. Se fueron. Y entonces se quedaron unos pocos. Y entonces les dijo el dirigente, les dijo: ¿ustedes son verdaderos cristianos? ¿No van a negar la fe? Pues no, sí. Si nos llegó la hora, pues que sea la voluntad de Dios, pero no vamos a negar al Señor. Y entonces ahí está escrito en las historias. Entonces él dijo: cierren las puertas. Y los que se fueron dijeron: ya los acribillaron. Entonces cuando cerraron las puertas, los soldados les dijeron: hermanos, nosotros queremos adorar a Cristo con ustedes, pero con verdaderos cristianos. Y por eso dijimos que los que no eran fieles se fueran, porque no queremos que nos vayan a denunciar de que nosotros también somos cristianos. Y hermano, imagínense cómo le cambió al pastor el rostro. Pues dijo, gracias a Dios, dijo, ¿ah? Pero entonces, cuando agarran a Jesús, los discípulos eran de miedo, de temor. Y Jesús sabe, los enfrenta a la cobardía, a que realmente para alcanzar el nivel que Dios quiere de llenura, ellos tienen que reconocer que son cobardes, tienen que reconocer que tienen miedo. Porque hermano, la primera cosa que uno debe hacer para que Dios lo ayude a uno es reconocer. Señor, yo quiero ser humilde. Entonces reconoce pues que eres orgulloso. Señor, yo quiero sujetarme. Reconoce que eres rebelde. Señor, yo quiero adelgazar. Reconoce que eres hartón. Pues reconocer. No he entrado en mi tema todavía, porque yo me lo disfruto, hermano, porque entonces Jesús dice: bien, ustedes necesitan la llenura del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo no se necesita para hacer milagros, que es parte, sino que la llenura del Espíritu Santo se necesita para erradicar de nuestro ser interior los miedos y las cobardías, para tener valor. Acuérdense que en el momento histórico de ellos, hermano, cualquier levantamiento que se dijera contra el imperio romano era motivo de muerte. Ahí no era asunto como aquí, que aquí uno puede decir lo que quiera y no, ahí eres, hermano, ¿verdad?
Alguien levantaba un grupo y eran acusados de sedición contra el imperio y a perseguirlos y a matarlos. Acuérdense que cuando llegaron los magos contentos a la casa, al palacio con Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Oh, rey de los judíos. Herodes dijo, me van a matar a todos de 2 años para abajo. Fíjense cómo era la situación. No como ahora, ¿verdad? Este Herodes estaba peor que el coronavirus, hermano. Mataba a los pequeños. Y entonces, ¿para qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Diga, para ser valientes, para tener valor, para poder presentar con valentía el mensaje de Cristo. Fíjese que hay algunas personas, aquí no hay ninguna, estoy viendo para atrás, que en su trabajo no saben que es el cristiano. Y peor, no saben que danza y que llora en la iglesia. Tienen 5 razones. Calladitos. ¿Sí? Y usted va ahí al 12.145, ahí donde está ese loco que dice que no, pues no, mi mujer me lleva. Yo he conocido, hermano, que en la mera hora uno puede llenarse de miedo, de temor. Imagínense que entraran aquí soldados que dijeran, bueno, los verdaderos cristianos se quedan. Los que no son, salgan porque vamos a matar a todos esos, comenzando con ese pastor. Imagínense, yo estoy pensando si me quedo o me voy, ¿verdad? Como pasó a un hermano que le invitaron a predicar, hermano, allá creo que fue por El Paso. Y el pastor le dijo, hermano, lo invito a predicar, vengas esta noche. Y bueno, el hermano dijo, amén, hermano, yo llego y todo. Y le hicieron y bien, puso a predicar el hermano. Y entonces, pues un culto muy lindo y todo. Y después de la predicación le dijo, hermano, quiero que me perdone, le dijo el pastor. ¿Por qué? Le dijo el predicador. Porque usted sabe por qué lo puse a predicar hoy. No, le dijo, pues te invitó. Sí, porque habían amenazado de muerte al predicador hoy. Imagínense qué pastor más ingrato, hermano. Dijo que maten a aquel y no a mí, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo lo necesitamos para tener valor, para ser testigos verdaderos. Y entonces yo quiero mencionarle, usted debe anhelar la llenura del Espíritu Santo. Porque solo con la llenura del Espíritu Santo usted va a tener valor para enfrentarse a aquellos que atacan la fe. Y no importa que lo amenacen. Y no importa que le digan que le van a golpear. Usted va a tener el valor de mantenerse firme como los 3 jóvenes hebreos. ¿Están dispuestos a arrodillarse? No. No vamos a arrodillarnos, aunque nos maten, ¿no? Me recuerdo que en uno de los libros de los avivamientos que han habido, en esos países agarraron a papá y a sus niños y los ataron a la hoguera y todo. Y entonces, al ver a sus hijos, él ahí que los van a quemar, le dijeron, ¿sigues con tu fe? Y él ve a sus hijos. Imagínense, hermano, qué dolor para uno de padre ver a sus hijos que los van a quemar junto con uno. Y él dijo, esperen. Y cuando dijo esperen, el niño pequeño le dijo, papi, te veo en gloria. Él iba a decir, no, pero te veo en gloria. Y dijo, amén. Es que da testimonio. Usted tiene que leerlo. ¿Cuántos esperamos un avivamiento? Pero un avivamiento también trae mártires y hombres como Esteban
que hermano, las pedradas para él eran flores. Pero si a nosotros nos dicen, ay, ya se fijó que andan diciendo de usted ahí, aquí, y nos enojamos, ¿qué? Y eso no son pedradas, son florecitas que nos echan, hermano. Entonces necesito la llenura del Espíritu para tener fortaleza. Entonces yo quiero leerle a usted que, y mi anhelo y mi deseo es que usted anhele. Yo quiero estar lleno de temor de Dios, pero también quiero estar lleno del Espíritu. Porque Miqueas capítulo 3, verso 8, mire lo que dice Miqueas el profeta, dice: para la confrontación con el pecado y la rebelión. Hermano, nosotros a veces somos muy diplomáticos, si usted quiere. No queremos entrar en una confrontación, pero hay un momento donde se entra en confrontación con el mal. En el trabajo, hermano. Perdone que le cuente esto, pero yo me recuerdo que a mí mi jefe un día me amenazó. Estaba jovencito yo, hermano. Y yo era el oficial quinto. Entonces el jefe dijo ahí: los quiero a todos a las 4 y no me dejen salir a otro. Y pues me agarraron, hermano, y nos llevaron a una mesa. Y dijo: saquen las botellas de licor. Sacaron las botellas de licor y sírvanle a todos. Y entonces empezaron a servirle a todos. Y pues yo dije, ya sería de Dios, ¿verdad? Como muchos dirían, no. Le dije al oficial mayor, le dije: por favor, a mí no me sirve. Yo prefiero una soda. Y entonces el jefe dijo: todos toman o les quito el trabajo. Y entonces, hermano, conseguir trabajo allá era difícil. Entonces me puse en pie y le dije: no tienes que quitarme el trabajo. Yo renuncio. Por un trabajo no voy a ofender a Dios yo. Y entonces se me quedaron viendo así porque me le cuadré al militar, hermano, ¿verdad? Y entonces me preguntaron: ¿y por qué usted no quiere tomar? Y me dieron oportunidad de testificarles, hermano. Le dije: yo no tomo porque soy cristiano, por eso. Y les metí una evangelizada, hermano. Yo dije: Señor, ¿de dónde me salió tanta galla para echarme encima de todos estos? ¿Qué tal si yo no hubiera estado con el Espíritu de Dios? Usted que le ponen ahí las botellas y o tomas o te quito el trabajo. Bueno, pues ya sería de Dios. Una no es ninguna, y que como no me ve ninguno aquí, pues agarraría la copa y diría: guaro salvaje, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vamos para adentro. Miqueas, mire lo que dice Miqueas capítulo, yo creo que ya se me fue el tiempo, ¿va? Les digo que los viernes yo voy a insistir, miren, hermanos, perdónenme, voy a insistir en esto porque 7 llenuras. Si con 5 Esteban hacía cosas tremendas, pero lo que le quiero marcar es que es alcanzable. Que Jesús lo dijo, no es algo que, cuando lleguemos al cielo, no, es alcanzable aquí abajo. Felipe, Esteban, ellos alcanzaron llenuras. Dice Miqueas: yo empero, capítulo 3, verso 8, yo empero estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fortaleza. ¿Para qué? No dice para hacer milagros. Hermano, ¿se acuerda de Juan el Bautista cuando le decía a Herodes: no te es lícito? Hermano, era el rey. Y a Juan el Bautista no le temblaban las piernas. Juan el Bautista le decía, como cuando Pablo le dijo a Agripa y a Festo: a nosotros nos tiemblan los pantalones cuando vemos la migración.
El otro día le cuento esto. Veníamos de Tijuana con varios pastores, hermano. Ni ven, ahí veníamos, hermano. Nos pararon ahí en San Clemente. Nos pararon. Papeles. Bueno, saqué mi residencia ahí, aquí está, residencia. Todo. El que venía hasta atrás, ciudadano. Le dijeron, papeles. Su número de seguro social. I forgot. Nos bajaron, hermano. Nos sentaron ahí, mire, hermano. Toda la gente pasaba y todos los presbíteros del ministerio, incluyendo el apóstol, sentados ahí en San Clemente, hermano. Porque el otro se llenó de miedo y eres ciudadano. ¿A qué le temes? Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tienes fortaleza, tienes fuerza. El Espíritu te agarra, así, ¿verdad? Dice, yo empero estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Te dice el jefe, el manager, mire usted, llévese esto, pero mita, michi, michi. Pero usted, como está lleno del Espíritu, dice, momento, señores, yo no soy ladrón. Eso no es suyo. Que lo voy a correr, me voy. Pero le digo que eso es robar. No, hermano, yo conozco cristianos que si de la iglesia se roban las cosas, hermano. Sí, de aquí se han llevado, y hasta le puedo dar nombres. Ahí están en las cámaras, hermano. Cuando veo que se ve que están quitando algo, y cuando uno les pregunta, ¿por qué? Oh, pensé que no servía. ¿Cómo que no servía? Ahí está, hermano Edwin, no me dejará mentir. ¿Acaso no se llevan cosas de allá de la bodega? Que falta un quintal de arroz. Hermano, ¿quién fregado se llevó el quintal de arroz? No quiero ni ver las cámaras porque no voy a hacer que vea un anciano yo con su quintal de arroz ahí. Es culpa de Dios. Miqueas. Entonces necesito, ya se me fue el tiempo, hermanos. ¿Le seguimos el próximo viernes? ¿Sí? Bueno, entonces solo quiero leerle que el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo es para tener valor. ¿Pero valor para qué? Para enfrentar el mal, para enfrentar lo que está malo. También la llenura del Espíritu Santo, según lo vemos en Lucas 1:67, la necesitamos para profetizar, para hacer declaraciones proféticas. La necesitamos, la llenura, según Hechos 4:8, para dar testimonio público. Ay, hermano, es que no hay cosa más linda. Mire, ya aquí lo voy a dejar y sigo el otro viernes. Cuando usted se para en yo me recuerdo, hermano, la primera vez que fuimos a un parque, me recuerdo que yo tocaba, pues yo soy un poquito de guitarra, entonces agarré la guitarra, éramos como 8 jóvenes y empezamos a cantar, y hay poder, poder sin igual poder, y cantar en el parque del lugar donde vivíamos, y se empezó a juntar la gente, ¿verdad? Y usted sabe que cuando ahí se junta la gente a ver, a oír. Y entonces estábamos cantando 10 minutos, 15 minutos, y de repente empezamos a hacernos ojos, así como predica. Y yo no. Y vos predica, y yo no. Y hermano, y de los 8, ninguno quería predicar porque teníamos miedo. La verdad, teníamos temor, miedo. Y canta, y
y nada, y había que dar el mensaje, hermano. Y me recuerdo que, bueno, dije, Señor amado, dije, ayúdame, dame fuerza, dame fortaleza. ¡Pum! Cantamos el último coro, dejé la guitarra, me paré al frente y empecé a gritar, hermano. Cristo los ama. Yeah. Y mire, grité tanto que en 5 minutos me quedé afónico. Pero yo grité porque yo tenía temor. Estaba lleno de miedo ahí, porque toda la gente lo conocían a uno y hermano, y ser predicador y que se burlen y que le digan coyote y ayudador y aleluya y fanático y loco. ¿Quién aguanta eso? Y entonces, después de que yo pasé, pasó el otro, los 8 predicamos. Solo un borrachito aceptó. 8 mensajes para un borrachito. Pero cuando estábamos orando por el borrachito, Dios me habló. Ahí en ese parque me habló el Señor y me dio una experiencia maravillosa. ¿Y sabe qué me dijo? Lo que hiciste me ha agradado. Él sabía que tenía miedo. Él sabía, nunca había predicado. Sabía que se requería valor. Pero en el nombre de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cuando Dios te dice, lo que has hecho me ha agradado. Entonces, nosotros debemos anhelar estar llenos del Espíritu Santo para dar testimonio público. Bueno, y hay otras cosas por las cuales también necesitamos la llenura para habilitar ministerios, para decretar juicios que son parte de lo que Jesús hacía. Mire, por ejemplo, Ananías, y aquí cierro. Ananías llega con Saulo y le dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino de Damasco me envió para que recibas la vista. Dice que no llegó Ananías, voy a orar a ver si. No. Seguridad, llenura me envió para que reciba la vista. ¿Se acuerda cuando Pedro decía, ¿cómo se llamaba aquel paralítico? Eneas. ¿Qué le dijo? Jesucristo te sana. Y las cosas que pasaban, hermano. ¿Por qué? Porque esa gente tenía una meta. Buscaba las llenuras. Entonces yo quiero que usted tenga por lo menos el deseo de ser lleno de temor y de ser lleno del Espíritu Santo. A ver, póngase de pie y dígale, Señor, yo anhelo ser lleno, Señor. Porque en Efesios dice que tenemos que estar constantemente llenos. No es una experiencia, es una continuidad, estar lleno del Espíritu Santo. Oremos. Padre Dios, Señor, al hablar tu palabra, tú sabes que me deleito, Señor, en comentar tu palabra, pero más me deleito en saber, Señor, que es algo alcanzable, que es algo que tú has dejado en tu palabra para motivarnos, Señor. Y sé, Padre mío, que tu voluntad es que estemos llenos de ti, que estemos llenos de reverencia, llenos de temor, llenos de respeto hacia ti, que estemos llenos de tu Espíritu, Señor, para tener valor de poder hablar y de poder presentar el mensaje del Evangelio. Padre Dios, que así como has estado hablando, así como has estado mostrando, Señor, que tu propósito para este pueblo es hermoso, es grande. Te pido, Señor, que nos llenes de tal manera que de cada uno de los que tú has elegido, Señor, podamos saber las cosas maravillosas que tú vas a hacer a través de cada uno. Para gloria tuya, Señor, y para gozo nuestro. Padre, que haya hambre y sed en nuestro ser interior de lo espiritual. Que te busquemos, y así como dice los salmos, Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clame por ti nuestra alma, Señor. Yo tengo sed, Señor, y anhelo experimentar. Quiero ser lleno, Señor, de tu presencia, lleno de tu temor, lleno, Señor, de tu Espíritu, y experimentar, Señor, esas
glorias maravillosas que tú tienes. Padre Santo, bendecimos a tu pueblo, a cada uno por nombre. Que usted decirle: Señor, yo te bendigo por este tiempo, y te bendigo, Señor, por tu palabra y por marcar, Señor, un propósito que podemos alcanzar con tu ayuda, con tu gracia, con tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.